La energía eléctrica es luz, es movimiento, es comunicación, es salud, es desarrollo, es educación, es tecnología. La energía eléctrica se mueve desde la generación que viene del sol, el viento, la profundidad de la tierra, el agua y combustibles para llegar a los centros de consumo entre Arica y Chiloé. En el Coordinador Eléctrico Nacional, tenemos un equipo de profesionales que supervisan la operación del sistema, procurando que todo este movimiento se realice preservando la seguridad de suministro con la operación más económica posible y garantizando el acceso abierto a las redes. Bienvenidos a las actividades del Coordinador Eléctrico. Hola, hola, muy buenas tardes ya a todos quienes nos acompañan en este taller del coordinador. Todos muy bienvenidos a él. Bien, vamos a partir en honor al tiempo. En esta oportunidad hemos querido invitarlos a conocer un poquito más de lo que nosotros desarrollamos acá en la organización y particularmente de un trabajo a cargo del Departamento de Estándares y Normativa, donde el equipo en esta ocasión les va a poder presentar con el mayor detalle posible todo lo atingente a lo que se relaciona con la elaboración de estudios de cortocircuito y verificación de capacidad de ruptura de interruptores de poder, principalmente aplicable a todos aquellos estudios asociados a los procesos de acceso abierto y conexiones. Bien, los voy a dejar acá con Ignacio Figueroa, jefe del Departamento de Estándares y Normativa, para poder dar inicio a esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias, Carla. Muy buenas tardes a todos los que nos están de alguna u otra manera viendo por canal de YouTube. Como decía Carla, mi nombre es Ignacio Figueroa, pero también me acompaña Francisco Huerta, quien es ingeniero senior del Departamento de Estándares y Normativa. Básicamente complementar que la presentación va a tener tres ejes importantes. El primero es una explicación básicamente teórica de lo que son los estudios de cortocircuito, para posteriormente hacer una especie de práctico, ¿cierto? En tiempo real de la revisión de algunas partes o extractos de los estudios, y finalmente un espacio para consultas que nos pueden brindar a través del chat. Bien. Este coordinador, en el marco de su esfuerzo permanente por mejorar y facilitar los procesos de conexión al Sistema Eléctrico Nacional, organizó este taller con el objetivo de verificar el tema de los requisitos mínimos para la elaboración de estudios de cortocircuito y verificación de capacidad de ruptura de interruptores de poder, como bien ustedes saben, la sigla SC de estudios de cortocircuito. Dentro de los objetivos de este taller es poder dar un apoyo técnico, visibilizar algunos criterios de revisión, fomentar buenas prácticas, estandarizar la estructura de los informes y, por qué no, el día de mañana disminuir iteraciones en las revisiones entre el solicitante y el Departamento de Estándares y Normativa. Bien. La presentación tiene básicamente una introducción, explicar un poco las funciones que tiene el Departamento de Estándares y Normativas, ligándolas a lo atingente de esta presentación, que son los estudios de cortocircuito, el marco normativo que rige a este tipo de estudios, lo que es el estudio de cortocircuito propiamente tal, información relevante para la elaboración del estudio de cortocircuito, para posteriormente ver cuándo son los cálculos máximos de niveles de cortocircuito. Adicionalmente, lo que corresponde a la presentación de resultados es lo que nosotros esperamos por parte del solicitante cuando nos envían un estudio de cortocircuito, para seguir con lo que es la verificación de capacidad de ruptura de los interruptores propiamente tal. Bien. Por último, la parte teórica finaliza con la síntesis de formato que, como mencionabas anteriormente, el objetivo es guiar a la industria, al solicitante, al desarrollador o quien presente el estudio, más o menos lo que nosotros nos estamos de alguna u otra manera enfocando en la revisión. Bien.
Y para finalizar esta presentación vamos a tener un caso práctico, el cual va a estar liderado por Francisco Huerta, como mencionaba anteriormente, con el objetivo de que en tiempo real vayamos viendo alguna especie de revisiones. Bien, respecto a la introducción propiamente tal, el Departamento de Estándares y Normativa, que pertenece a la sugerencia de interconexión de proyectos y que esta a su vez a la gerencia de planificación y desarrollo de la red, tiene el objetivo de asegurar que los proyectos que desean conectarse al sistema de transmisión cumplan con la normativa vigente. Y esto en el marco del proceso de acceso abierto, como también en conexiones. Bien, dentro de las funciones principales en el marco de acceso abierto, tenemos lo que es la revisión de ingeniería de la solución de conexión y adicionalmente el desarrollo de cartas de escenario y revisión de estudios preoperativos. Dentro de estos estudios preoperativos está la atingente a la presentación del día de hoy, que tiene que ver con el estudio de cortocircuito. Adicionalmente, como preoperativo, y como ustedes bien saben, está el estudio de flujo de potencia, el de capacidad de barra y también el de estabilidad transitoria. No obstante, también podríamos, dependiendo la cualidad del proyecto, exigir o solicitar nuevos o adicionales estudios. Si nos vamos después a la parte ya de conexiones propiamente tal, también acá lo que hace el departamento es la revisión de estudios de diseño y por otro lado también desarrolla las cartas de escenario y validación de estudios eléctricos de dimensionamiento. ¿Bien? Dentro de los estudios tenemos ahí una partida de 7 estudios, pero el que nos convoca al día de hoy corresponde a lo que es el estudio de cortocircuito. Bien, adicionalmente hay otros que el de balance de tensión, malla tierra, capacidad de barra, TRB, desaturación magnética, coordinación de aislamiento, y estos tienen que ver con que son estudios de diseño. Ya ahí se hace un poco la separación entre el mundo de diseño y lo operacional, porque el flujo de potencia, eso lo veis, por ejemplo, el área de operaciones. El marco normativo, bueno, Ley General de Servicios Eléctricos, Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión, lo que es la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio propiamente tal, con sus respectivos anexos técnicos, que es el de exigencias mínimas de diseño de instalaciones de transmisión, cálculo de nivel máximo de cortocircuito y también el de requisitos técnicos mínimos de instalaciones que se interconectan al sistema interconectado. Adicionalmente, normas internacionales como la IEC 60909 es lo que enmarca, ¿cierto?, lo que es la revisión de los estudios de cortocircuito. El estudio de cortocircuitos y verificación de capacidad de ruptura de interruptores tiene el objetivo de determinar los niveles de cortocircuito en la zona de emplazamiento del proyecto y también en las instalaciones que sean adyacentes, permitiendo identificar la variación de corrientes de cortocircuito y el efecto en la capacidad de diseño de los elementos serie. En base a lo que está estipulado en el artículo 8, literal C del anexo técnico Exigencias mínimas de diseño, los cálculos se deberán realizar conforme a lo que establece el anexo técnico de la norma, bien, considerando conectadas todas las unidades de generación y el máximo enmallamiento del sistema. Eso es relevante respecto al estudio de cortocircuito. Dentro de la información necesaria para el desarrollo del estudio, ahí aparecen 7 puntos clave. Bueno, hay un octavo que siempre también es muy importante que nos puedan facilitar la fecha de puesta en servicio del proyecto en evaluación. Bien, y que sea una fecha más bien realista, porque por ejemplo si nos llegase hoy día un estudio que indica que la puesta en servicio es en 2025 y está en un proceso temprano como el de acceso abierto, obviamente que los plazos y los tiempos no dan. Entonces ahí la solicitud es una fecha de puesta en servicio que sea realista, que más bien que ustedes saben las fechas que se desarrollan los proyectos. Bien. Respecto a las nuevas instalaciones asociadas al proyecto, ajustar en detalle, lo que necesitamos que se ajuste en detalle lo que es la base de datos de Dixilen utilizada para el estudio de cortocircuito, de manera de fortalecer el contenido del estudio, además de indicar los parámetros eléctricos empleados y sus respectivos respaldos técnicos, tales como hojas de datos, que son los datasheets,
placas características, técnicas, memorias de cálculo, entre otros. Respecto a las instalaciones existentes actualmente en operación, bueno, acá va a utilizar lo que está informado en las bases de Infotécnica, ¿cierto? Que es una plataforma pública en donde ustedes pueden ir verificando y revisando y utilizando los parámetros que aparecen ahí. Respecto a la proyección de instalación en construcción según la fecha de PS evaluada, bueno, información relevante de proyectos en construcción, como por ejemplo el listado de proyectos declarados en construcción por la Comisión Nacional de Energía, proyectos que se encuentran en gestión de conexión. Por otro lado, si hay obras que se originan dentro de los planes de expansión de la transmisión, o también como obras urgentes, es posible verificar su estado de avance constructivo en el portal de seguimiento de obras, que también es una plataforma pública que tiene el coordinador. Por otro lado, para proyectos que aún no entran en operación, se podrá emplear la información técnica disponible en su etapa de conexión, que está disponible en la plataforma de PGP, ¿cierto? Que también es pública. Respecto a los escenarios de estudio, si nos vamos o nos embarcamos al artículo 10, literal B del anexo de niveles máximos de cortocircuito, acá básicamente lo que señala es que se debe de alguna u otra manera configurar el mayor enmayamiento del sistema, ¿ya? En donde esté la contribución de la generación de generaciones, línea de transformadores también que estén en servicio, y de ahí vamos a ir detallando algunos detalles adicionales. Además, tenemos que se debe considerar en los escenarios de estudio un escenario sin proyecto y otro escenario con proyecto, ¿cierto? Para ir viendo el impacto que tiene la incorporación de este nuevo proyecto. Ambos escenarios, el con y sin proyecto, deberán estar incluidos en la base de datos de Dixilen, ¿ya? Obviamente que para el estudio de cortocircuito, donde se permite reproducir los resultados que están en el informe, y así nosotros también podemos ir validando que lo que ustedes tienen en la base de datos es consistente con lo que está en los informes. Respecto a los supuestos y consideraciones, se debe tener especial consideración en los supuestos definidos en el artículo 8 del anexo técnico de cálculo de nivel máximo de cortocircuito. Adicionalmente, se sugiere considerar interruptores de bypass de la compensación serie en líneas del sistema de transmisión que estén abiertos. Ocurre frecuentemente que no los dejan bypasseados en algunas ocasiones, y por lo tanto eso corresponde a una observación por parte del departamento, porque lo que se requiere es el máximo enmayamiento. Todo lo que está reflejado en los estudios propiamente tal tiene que estar, debe ser consistente con lo que está en plataforma de Infotécnica, ya que hay la plataforma que ustedes conocen que es pública. Para establecer el escenario de mayor enmayamiento, como les señalaba adelante, se deberán configuración todas las instalaciones del sistema interconectado en servicio y con los interruptores cerrados, a excepción de la compensación serie que señalé anteriormente. Y esto es según los requeridos en el artículo 10 del anexo técnico de cálculo de nivel máximo de cortocircuito. Por último, en la zona de influencia, que es lo que está señalando en este punto, para las adecuaciones asociadas a la base de datos, se sugiere considerar como zona de influencia del proyecto, a modo de referencial, al menos 2 niveles de adyacencia de subestaciones dentro del sistema de transmisión, en el entorno del proyecto que está siendo evaluado. Este criterio tiene un carácter orientativo solamente, por lo que el alcance definitivo es evaluado en particular para cada proyecto. Eso, obviamente, como todos bien sabemos. Acá abajito dejo un ejemplo de lo que el anexo técnico de cálculo nivel máximo de cortocircuito en su artículo 10 señala para instalaciones nuevas e instalaciones existentes, cómo se debe aplicar aquí el cálculo de nivel de cortocircuito. En las instalaciones nuevas, básicamente se debe configurar el mayor enmayamiento del sistema, y cuando son instalaciones existentes, también el mayor aporte al cortocircuito durante la operación del CEN. Por eso las imágenes que están acá
se ve que la compensación se encuentra bypassada, estaría correcto porque estaría dando el mayor aporte al cortocircuito durante la operación del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, la imagen que está arriba, ahí de alguna u otra manera lo está bypassando la compensación serie y eso no estaría haciendo el mayor aporte al cortocircuito. Es un ejemplo verídico que ocurre y dentro de las iteraciones que hacemos con el solicitante, es recurrente, ¿ya? Para que lo puedan tener en consideración. Bien, otro punto de interés corresponde a la determinación del cálculo máximo de nivel de cortocircuito, en donde tenemos que aparece lo que es la corriente concentrada y la corriente circulante. La corriente de cortocircuito concentrada también es conocida como nivel de cortocircuito en barra, ¿cierto? Y corresponde a la suma de las corrientes de cortocircuito que confluyen a un mismo punto del sistema interconectado. Estos pueden provenir de distintos elementos series o fuentes que están conectadas, ¿cierto? En la zona de alguna u otra manera aledaña o el punto de conexión, que es lo que se está indicando acá. Entonces, finalmente, la corriente de cortocircuito en barra o concentrada va a quedar definido con la sumatoria de todos los aportes de niveles de cortocircuito, que es lo que se aparece acá en la imagen, suponiendo que el cortocircuito ocurre acá en esta barra. Bien. Por otro lado, en el caso de que un interruptor vea superada su capacidad de ruptura en función de lo que indica el cortocircuito concentrado, básicamente lo que se debe utilizar es la corriente de cortocircuito circulante. Y como aparece en las imágenes de abajo, uno está referenciado a lo que es el cortocircuito circulante con falla externa y otro con falla interna. Bien. Y acá, básicamente, si nos vamos a la imagen de la izquierda, tenemos el interruptor, ¿cierto? Que es lo que queremos obtener. En este caso tenemos una falla en el lado derecho, entonces lo que corresponde a esta corriente que circula por el interruptor finalmente va a ser la sumatoria de todos los aportes que está al lado izquierdo, menos el que viene conectado hacia el lado derecho. Bien. Y eso nos va a dar entonces la corriente que circula por el interruptor. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la falla sea entre, por ejemplo, la barra y el interruptor, eso se denomina una falla interna, y acá básicamente la corriente que va a circular por el interruptor corresponde a la corriente que viene o que está conectado en el lado derecho de esta imagen. En respecto a la presentación de estos resultados, tenemos básicamente que el método de cálculo para determinar las corrientes de cortocircuito deberán corresponder a lo que está definido en la norma IEC 600-909, conforme a la exigencia del anexo técnico, que es de cálculo de nivel máximo de cortocircuito. En conformidad con el artículo 12 del anexo técnico, y para cada uno de los tipos de fallas que están identificados en la tabla 3, ahí fíjense que la falla en la segunda columna corresponde a una falla monofásica a tierra, una falla bifásica, otra falla bifásica a tierra y una falla trifásica, que esas serían las fallas que se deberían aplicar en el estudio de cortocircuito. Bien. En el lado izquierdo tenemos el nombre de cada una de las corrientes de interés que debiesen de alguna u otra manera estar reflejadas en el informe, en donde hacemos la recomendación de que aparezca una tabla en donde indique los resultados sin el proyecto, otra tabla que indique los resultados con proyecto y finalmente una tercera tabla en la cual enmarca esta diferencia entre los con proyecto y sin proyecto.
Respecto a lo que corresponde a la verificación de capacidad de ruptura de los interruptores, tenemos datos de entrada que son la capacidad de ruptura simétrica del interruptor, la capacidad de ruptura asimétrica del interruptor y también la capacidad de cierre en cortocircuito del interruptor. Para realizar la verificación de suficiencia de interruptores de poder, según lo requerido en el artículo 8, literal C, del anexo técnico de exigencias mínimas para el diseño de instalaciones de transmisión, se consideran las máximas corrientes de cortocircuito concentradas y posteriormente también circulantes, ¿ya? En el caso de que interruptores del proyecto, esta información sí o sí tiene que ser consistente con la información declarada en información técnica, ¿ya? Que esa información finalmente la carga el propietario de la instalación. Es importante también destacar, que es el ejemplo que aparece acá abajo, en donde los interruptores asociados al proyecto en evaluación deben dar cumplimiento a las exigencias del artículo 70 del anexo técnico de exigencias mínimas de diseño de instalaciones de transmisión. Como podemos apreciar, tenemos un punto de conexión en 220 kV, ¿cierto? Y el interruptor nos está indicando en el diagrama unilineal funcional que es de 40 kA. Bien, si nos vamos a lo que dice el artículo 70, al menos en condición de diseño, señala que esa tabla que está ahí son lo que debiese de alguna u otra manera verse reflejado en los antecedentes que nos proporciona el solicitante. Y como es 220 en este caso, aparecen los 50 kA. Bien, y como se está señalando en el plano que son los 40 kA, entonces lo que sigue es una observación para que se ajuste al artículo 70 del anexo técnico de exigencias mínimas de diseño de instalaciones de transmisión. Bien. Volviendo a lo que es la tabla 4, en la verificación de suficiencia de los interruptores, tenemos los parámetros de verificación que deben ser mayores. Cuando se hace el análisis no es que deben, sino que para que se encuentren en un cumplimiento, se tiene que verificar la corriente máxima utilizando las fallas que señalamos anteriormente, que sería una falla monofásica a tierra, una falla bifásica a tierra y una falla trifásica. Y la máxima es la que finalmente se compara con la ruptura simétrica, ¿ya? Y eso aplica tanto para ruptura simétrica como ruptura asimétrica y también cierre en cortocircuito. Respecto allá a la parte final de la teórica, es que queremos señalar también algunos aspectos importantes que debiese contener los estudios que nos presenta el solicitante para darle cumplimiento a lo que son las exigencias normativas, pero también para que sea un formato autocontenido tanto para el que revisa, ¿cierto?, como para el día de mañana, o podría ser un inversionista u otro. Tenemos acá el caso de, lo dividimos en tres, lo que corresponde a presentación y formato. Por ningún motivo, si les falta, por ejemplo, el nombre del proyecto, no quiere decir que van a quedar rechazados, pero obviamente le da consistencia a la información que ustedes nos están proporcionando, ¿ya? Y así también evitar iteraciones adicionales. También tenemos lo que son los datos del estudio propiamente tal, y una tercera parte que son los procedimientos, resultados y conclusiones. Bien, entonces dentro de lo que corresponde a la presentación y formato, es importante que se considere el nombre, la empresa, el propietario, las instalaciones involucradas. Respecto a la metodología, que se identifique el alcance y la metodología utilizada propiamente tal. Identificar el uso de la normativa o estándar, identificar supuestos, simplificaciones que tenga el estudio, y por otro lado, en temas de formato, el índice, la introducción, resumen ejecutivo, referencia de normas,
metodología, criterios principales, valga la redundancia, principales resultados y también lo que son las conclusiones propiamente tal. Ya si nos vamos a los datos del estudio, son correctos los datos técnicos de cada interruptor de acuerdo a la base de datos de infotécnica, ya sean subestaciones, paños, tensiones, capacidad del interruptor, corrientes de cortocircuito, entre otros. También debe contener lo que es el diagrama unilineal simplificado, que describe básicamente el estado del sistema interconectado antes y después de la conexión de los proyectos. Por otro lado, verificar que las instalaciones del sistema de transmisión y las de generación soportan el efecto térmico equivalente al máximo nivel de cortocircuito simétrico inicial calculado, según lo que establece el artículo 14 de cálculo de niveles máximos de cortocircuito, que para instalaciones sobre 200 kV, el nivel de cortocircuito es 0,5 segundos, y las instalaciones que son menores a 200 kV, niveles de cortocircuito a 1 segundo. Bien. Cuando hablamos también del factor de tensión, el C1,1, esto corresponde a una tensión de prefalla igual a 1,1 veces, 1,1 veces la tensión nominal de la instalación que está directamente afectada. Bien. Por otro lado, se debe verificar que la topología de la red tiene conectado todas las unidades de generación, todas las líneas, transformadores en servicio, cerrado todos los interruptores del sistema, a excepción de los interruptores de bypass de la compensación serie de 500 kV, a fin de lo que mencionábamos delante, de que se configure el mayor enmallamiento del sistema o el mayor aporte de cortocircuito. Bien, respecto a lo que es base de datos propiamente tal, en DeepSilent, si bien son públicas estas bases de datos del coordinador, lo ideal es que la base de datos se encuentre actualizada. Y ahí también los ajustes que pueda desarrollar el solicitante tienen que ir en función con que el sistema sea lo más representativo posible. ¿Ya? Por eso, adicionalmente, está la correcta modelación de los equipos de instalación. Respecto a la generación, se tiene que verificar que todas las unidades de generación, tanto estáticas como sincrónicas, se encuentren aportando al cortocircuito. Bien. Por otro lado, tenemos que se calculan las corrientes de cortocircuito sin proyecto en las barras, como señalamos anteriormente, de las instalaciones de las zonas de acuerdo al procedimiento indicado en el anexo técnico de cálculo nivel de máximo de cortocircuito. También se deben calcular las corrientes con proyecto en barra, ¿bien? Y también se deben calcular la diferencia entre la corriente de cortocircuito con y sin proyecto, que fue la imagen que mencionamos anteriormente, para ver la diferencia entre ambas. Aquí puede darse un caso particular que se puede dar que la corriente con y sin proyecto supere un número que la industria ha adoptado, que si bien no aparece en lo que es en el anexo técnico, es el criterio del 3%, que es un valor que de alguna u otra manera es utilizado por la industria, como decía anteriormente, con el objetivo de que en barra, si nos da esta variación entre con proyecto y sin proyecto, lo ideal es que el día de mañana, lo ideal es que al paso siguiente, hagan una revisión de las corrientes circulantes que circulan, valga la redundancia, por los equipos serios, por los interruptores. Bien. Por otro lado, respecto al formato del estudio, la corriente máxima de cortocircuito simétrica, asimétrica y PIC, que sean efectivamente menores a su capacidad, respectivamente, bien, para que puedan dar o tenga cumplimiento el análisis. Por otro lado, la capacidad que cumple con el artículo 70 del anexo técnico de exigencias mínimas, que era el ejemplo que mostramos delante de la tabla. Bien, esto es exigible para los equipos que se están conectando, que sean nuevos, ¿cierto? Y que deben de alguna u otra manera cumplir con lo que se señala en ese artículo.
Y por último, lo que se espera es que las conclusiones sean claras, sean ordenadas, también que sean coherentes con lo que se ha estado trabajando, y podemos de alguna u otra manera sugerir que estas conclusiones identifiquen los interruptores que son parte del proyecto de la evaluación, identificar las instalaciones existentes donde el impacto sistémico del proyecto sea relevante debido a su conexión. En este contexto se puede considerar el tema del criterio del 3% que conversábamos delante. ¿Bien? Por otro lado, y por último, identificar que exista una identificación clara de todos los interruptores que no poseen suficiente capacidad de ruptura simétrica, asimétrica y de cierre de cortocircuito, ¿ya? Que si bien en los resultados puede estar esa información, pero es importante que la incluyan dentro de las conclusiones, porque es una conclusión muy importante para el sistema. Bien. Ahora le doy el pase a Francisco Huerta, quien nos va a explicar o va a enmarcar de todo lo que hemos estado conversando en estos minutos en una revisión en tiempo real. ¿Bien? Hola, buenas tardes. A continuación, vamos a presentar un caso práctico de un estudio de cortocircuito y verificación de capacidad de ruptura de interruptores. En este caso es un estudio que se encuentra de manera pública en la página de PGP, por tanto es asociado a un estudio de conexiones. Bueno, tal como se comentaba anteriormente, dentro de los aspectos asociados a la presentación del estudio y el respectivo proyecto al cual se presenta este informe, se analizan aspectos de presentación como el NUP del proyecto, el nombre, empresa propietaria y su respectivo alcance, ¿ya? Un resumen asociado al alcance asociado al proyecto y también aspectos de contenidos mínimos que deba tener su estructura, como se indica ahí: introducción, referencias normativas, metodologías, criterios, resultados y sus respectivas conclusiones. Em, es importante ejemplificar e informar dentro del mismo estudio la ubicación y zona de influencia evaluada y aspectos que estén asociados a la evaluación propiamente tal del proyecto. También es importante respaldos asociados y que den sustento a lo que se presenta en el informe, como imágenes de las simulaciones presentadas en la evaluación, y muy relevante también adjuntar la base de datos en extensión .pfd, Power Factory o la que se utilice para las simulaciones y resultados del informe. Respecto de la presentación, más que nada de los antecedentes del proyecto a evaluar, es relevante que toda la información técnica se encuentre autocontenida dentro del mismo informe. Toda la información técnica, parámetros del proyecto, interruptores del proyecto a evaluar. En este caso, un transformador de poder que esté con las características de su datasheet. Y es importante esto porque dentro de las mismas revisiones de los estudios se hace el contraste de esta información del proyecto, del informe propiamente tal, y cómo esto también se encuentra representado y modelado en la base de datos para las simulaciones que se informan, ¿ya? En este contexto, como se presenta en este caso de ejemplo, es un proyecto en etapa de conexión,
Es relevante también que la información técnica del informe sea consistente con lo declarado por el proyecto en la etapa de conexión respecto a su anexo de información técnica. Los parámetros del transformador, como se muestra acá, y todos los parámetros respectivos que son solicitados en la etapa de conexión, asociados al desconectadores e interruptores del proyecto, y los aportes, bueno, cuando son centrales renovables con sus respectivos parámetros de aporte al nivel de cortocircuito. Y, y también dentro de las revisiones, propiamente tal, ya entrando en materia de verificar las simulaciones dentro de la base de datos, se hace todo el contraste respecto de las exigencias o establecidas en el anexo técnico de cálculo de nivel máximo de cortocircuito, donde se revisan y se presenten las simulaciones de todos los tipos de falla en las condiciones sin proyecto, con proyecto, como se comentaba anteriormente también con la máxima, aporte al nivel de cortocircuito y enmalle del sistema. Esto incluye que la compensación serie de los interruptores de bypass se encuentren abiertos, y de esta manera poder representar la simulación y el resultado en conformidad con las exigencias de la norma. Aspectos importantes que generalmente se revisan y algunas veces no están bien representados en las bases de datos y en las simulaciones de los proyectos es el máximo, el máximo enmalle de la red. Esto quiere decir que todos los interruptores de las líneas y transformadores que generan enmalles del sistema se encuentran cerrados, obviamente. Además de que todas las centrales sincrónicas o renovables también se encuentren en servicio y aportando a nivel de cortocircuito, en línea con lo que se exige en el anexo técnico. ¿Ya? Tensión de prefalla en 1,1 veces la tensión nominal. Y respecto de manera de evaluar el impacto sistémico que provoca el proyecto en las instalaciones del CEN, también una evaluación del delta de cortocircuito en las condiciones sin proyecto y con proyecto. Acá se muestran respecto del mismo informe tomado como ejemplo, resultados asociados a la evaluación del mismo, donde se muestran estos deltas de sin proyecto, con proyecto para las instalaciones de la zona de influencia. Y abajo, en la tabla que está abajo, ya se muestra en el caso, para este caso, como el con proyecto, el impacto, por lo menos en su estación Lagunas, es de 4,38%. Se analizan los interruptores de poder de la subestación, tanto existentes como del proyecto, como se ve ahí, en los F1, F2. Y en este caso se verifica que tanto la capacidad de ruptura simétrica, asimétrica y de cierre en cortocircuito se encuentra en pleno cumplimiento con su capacidad respecto a los máximos niveles de cortocircuito calculados. Y con esto se identifica claramente en la tabla que se encuentran en cumplimiento. Y obviamente, como ya se comentó anteriormente, todos estos análisis y conclusiones deben estar fundamentados dentro de las conclusiones del estudio, de manera de que sea todo
los análisis sustentados dentro de los mismos resultados del informe. Y con eso ya vamos dando cierre a la presentación, ya al ejemplos prácticos de análisis que se revisan dentro de estos estudios en la etapa de conexión. Bien, vamos a las consultas, básicamente. Acá tenemos algunas que están, que hemos estado filtrando. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona esto con los análisis de fortaleza de red que ha realizado el coordinador en contexto de la operación segura del CEN? Bueno, los estudios que nosotros de alguna u otra manera revisamos para diseño se realizan en condiciones de máximo enmayamiento, de acuerdo a lo que dice el anexo técnico de cortocircuito, a diferencia de los estudios de fortaleza de la red que se realizan para condiciones operacionales. Bien, así que ahí hay una diferencia entre lo operacional y lo que es diseño. La siguiente consulta tiene que ver con cuál es la base de datos de Dixailen recomendada por el coordinador para utilizar los estudios de cortocircuito, la de corto, mediano o largo plazo. Bueno, la verdad es que para estudios, por ejemplo, en etapa de conexiones, recomendamos utilizar la última base de datos de operación disponible, sin perjuicio de que tengan que ajustar la base de datos, ¿bien? Para llevarla a las condiciones en la cual sea lo más representativo posible para el sistema. Pero un poco abierta la pregunta porque nosotros, si bien podemos hacer la recomendación de la base de datos operacional, ustedes pueden libremente escoger cualquiera de las bases, pero tienen que, de alguna u otra manera, hacer los ajustes necesarios para que el sistema sea lo más representativo posible. Bien. La siguiente consulta, el enmayamiento mayor posible, ¿cuántos kilómetros a la redonda se debe considerar para incorporar generación? Bueno, se debe considerar todo el sistema interconectado, ¿ya? Según se establece en el artículo 10, literal B del anexo técnico de cálculo del nivel máximo de cortocircuito. Bien. Por otro lado, tenemos la siguiente inquietud. Cuando se menciona tener las bases de datos actualizadas, se refiere a que las bases cargadas por el coordinador no considera el listado de proyectos en construcción de la CNE y por tanto se deben proyectar para la base de datos. Bueno, las bases de datos se deben actualizar para considerar aquellos proyectos declarados en construcción de acuerdo al horizonte del análisis definido, que es la fecha de puesta en servicio. La base de datos de operación, por ejemplo, no incluye los proyectos en construcción y las bases de datos de mediano y largo plazo, por su frecuencia de publicación, pueden no incluir todos los proyectos. Por eso hay responsabilidad del solicitante de que haga las verificaciones necesarias. Bien. Por otro lado, el anexo técnico establece: los equipos deberán soportar al menos el máximo nivel de corriente de cortocircuito existente en los puntos de conexión al CEN. Sin embargo, ¿qué porcentaje mínimo de margen u holgura se debería considerar adicionalmente para garantizar un diseño seguro? Bueno, esta respuesta básicamente que de acuerdo al nivel de tensión, el equipamiento deberá soportar como mínimo los niveles de cortocircuito que se especifican en el artículo 70 del anexo técnico. Bien, y si después operacionalmente, perdón, como les decía, que si después operacionalmente se ve que el nivel de cortocircuito es mayor a lo que está proyectado en la tabla, se tiene que ajustar al nivel máximo de cortocircuito operacional. Bien, ese sería no sé si hay alguna otra consulta. Esta es otra consulta que dice: cuando se realiza el estudio de un parque eólico, ¿qué factor de aporte al cortocircuito se debe considerar respecto a su corriente nominal?
Bueno, se debe considerar un aporte adecuado a su tecnología, en respaldo con información técnica de la instalación. Bien. Se puede considerar como referencia instalaciones de generación existente de similares características. Acá lo importante es que el datasheet aproximadamente te indique, pero si estamos en una etapa temprana, son datos que al menos nos han ido indicando entre 1,2, 1,5, valores de aporte al nivel de cortocircuito. Y si bien la normativa no te da un número específico, ahí ustedes de alguna u otra manera pueden dar ahí considerar algunos proyectos con similares características. Bien, creo que eso es lo que tenemos en consultas. Voy a dejar de compartir porque no lo veo bien. Acá aparece otra consulta, que la base de datos Power Factory del CEN, esta está en versión 2022 SP10. ¿Tiene alguna en 2021 SP2? Bueno, las bases de datos que tenemos son las que, las que aparecen públicas ahí en la página web. Pero por lo general a nosotros, haciendo la retrospectiva, a nosotros por lo general nos llegan varias bases de distintos años y distintas versiones, ¿cierto? Pero acá nosotros nos vamos acomodando en función de las bases de datos que nos proporcionan. Y bueno, de ser necesario, si hay alguna base de datos que no la podamos reproducir, se los vamos a hacer saber y ahí hacemos las gestiones necesarias para poder tener la reproducción de los escenarios. ¿Ya? Pero lo que tenemos hoy en día ahí que nos están consultando es lo que está público en la página del coordinador. Y por otro lado tenemos que, si es que la presentación será compartida, sí, de hecho la presentación también va a estar en YouTube, así que va a estar compartida. Bien. Ya, ahí también nos están consultando. En mi caso no la puedo abrir, se puede pedir a ustedes bajarla a 2021. Bueno, ahí va a depender básicamente de lo que sea el proyecto y ahí nosotros hacemos las revisiones o validaciones que correspondan. Así que, pero nosotros no hacemos esta bajada del software, lo que nos está señalando ahí Ezequiel. ¿Cuál es el link de la PPT en YouTube? Bueno, ahí vamos a, de alguna u otra manera, conversar con la gente de comunicaciones para hacerles llegar el enlace, pero debiese quedar ahí en el canal del coordinador de la presentación. Súper. Eso, creo que ahí hemos respondido la totalidad de las consultas. Esperamos de que haya sido de su interés. El objetivo, como señalamos inicialmente, es que ustedes tengan información también de cómo nosotros hacemos las validaciones, las presentaciones de lo que son los estudios, y con el objetivo de ayudarlos en el sentido de que tratar de que los proyectos salgan, ojalá, en tiempo y forma, sin tener que estar dilatando lo que corresponde a iteraciones. Ahí Andrés Pozo señala que el video quedará cargado la próxima semana en el canal de YouTube del coordinador. Así que muchas gracias por la asistencia y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao.